¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Cómo sería vivir en una tierra donde la gente estuviera más unida de lo que imaginamos y la naturaleza pareciera completamente diferente a lo que conocemos hoy? Bueno, la historia de Noé y el diluvio no es solo un cuento antiguo, sino un evento que cambió todo irreversiblemente. Imagínese un mundo donde el mal se hubiera apoderado de todo. Un lugar donde la humanidad estaba tan alejada de Dios, que Él decidió enviar un gran diluvio para purificar la tierra. Pero, ¿qué pasó exactamente antes de esta catástrofe? ¿Cuáles fueron las actitudes y comportamientos que hicieron que el mundo fuera tan corrupto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que realmente llevó a la destrucción de todo lo que existía? Quédense conmigo, porque hoy vamos a viajar en el tiempo para comprender cómo vivía la humanidad antes del diluvio, los errores cometidos y lo que, lamentablemente, quedó atrás después de todo. Es una historia que nos puede enseñar mucho sobre nuestros días. Y lo más importante, ¿cómo podemos evitar que se repitan errores tan antiguos? Entonces, si estás preparado para comprender uno de los mayores misterios de la historia, deja un me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y ven conmigo en este viaje para descubrir lo que cambió el mundo antiguo para siempre. Imaginemos por un momento un mundo donde la gente vive durante cientos de años, donde el tiempo no pasa como lo conocemos hoy. Al mirar a las primeras generaciones de la humanidad, vemos algo realmente impresionante, una longevidad impresionante, donde hombres y mujeres vivieron no solo unas pocas décadas, sino cientos de años. Adán, por ejemplo, vivió 930 largos años, una cifra que hoy nos parece casi imposible, pero en aquellos tiempos esa era la realidad. Pero la longevidad no fue lo único extraordinario de esta época. Lo que hizo que esos largos años fueran realmente especiales fue la profundidad de la conexión con Dios. La gente no solo sabía que Dios existía, sino que lo conocía de una manera profunda, personal y directa. Adán y Eva, los primeros seres humanos, tuvieron una relación íntima y constante con el Creador. No necesitaban intermediarios, hablaron con Dios, escucharon sus instrucciones y caminaron con Él en el jardín del Edén. Imagínese la belleza de esto, una relación tan directa que no había separación ni barreras entre lo humano y lo divino. Estos momentos en el Edén estuvieron llenos de una paz indescriptible. Era como si la tierra fuera el reflejo perfecto del cielo y todo lo que Dios creó tuviera un propósito claro y hermoso. Pero más allá de la cercanía a Dios, también había una sabiduría única que venía con la longevidad. Al vivir durante siglos, Adán y sus descendientes no solo vieron cambios a lo largo del tiempo, sino que también pudieron reflexionar profundamente sobre la vida, los errores y los éxitos. Cada generación estuvo llena de sabiduría adquirida durante un tiempo inmenso, algo que solo sería posible con tantos años de experiencia de vida. Sin embargo, incluso con este tiempo y conexión únicos, la historia de la humanidad no se trató solo de armonía. Poco a poco, el pecado se fue infiltrando y la gente empezó a alejarse de esta perfecta comunión con Dios. Pero el recuerdo de esta conexión directa con el Creador, este contacto sin intermediarios, nunca será olvidado. La longevidad no era solo un número, sino un reflejo de una era en la que las personas tenían tiempo para crecer espiritualmente, aprender de sus errores y vivir más cerca de Dios. Pero esa era no duró para siempre. Con el tiempo, la humanidad se alejó de esta conexión profunda y la longevidad comenzó a disminuir, lo que refleja la separación entre los seres humanos y su Creador. Sin embargo, en el fondo aún quedaba el eco de una época en la que la vida era más larga, más sabia y más cercana a Dios. Con el paso de los siglos, la vida humana comenzó a afrontar un declive silencioso y constante. Aunque no fue una caída abrupta, este proceso de disminución de la longevidad es algo que se fue revelando a lo largo de varias generaciones. Si antes la vida humana estaba marcada por una longevidad excepcional, como las de Matusalén y Noé, que vivieron cientos de años, con el tiempo la edad de las personas empezó a descender significativamente. El distanciamiento de Dios, como consecuencia del pecado original, fue la causa principal de este cambio. Cuando Adán y Eva cedieron a la tentación en el Edén y desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo y con él la separación entre los seres humanos y su Creador. Esta ruptura no se limitó a una cuestión espiritual,
sino que tuvo profundas repercusiones en la naturaleza humana y en el universo entero. El pecado trajo consigo una serie de trastornos, afectando la forma de vivir, de pensar e incluso de la salud física del ser humano. Esta separación de Dios comenzó a reflejarse en el debilitamiento de las fuerzas vitales del ser humano. La armonía y la perfección que existían en la creación se corrompieron, lo que llevó a la erosión gradual de la longevidad. El deterioro del cuerpo humano y el aumento de las enfermedades y dificultades en la vida indicaron que el ser humano estaba cada vez más alejado de la condición ideal para la que fue creado. Además, la disminución de la esperanza de vida reflejaba la imposición de un nuevo ciclo para la humanidad, un ciclo en el que el declive de las generaciones no sería infinito. La pérdida de la longevidad fue, en cierto modo, una manera de que Dios permitiera que el impacto del pecado no se prolongara durante milenios, limitando así las consecuencias de la caída. Gradualmente, las generaciones siguientes comenzaron a vivir vidas significativamente más cortas, y los desafíos aumentaron a medida que el pecado se extendía. Lo que hacía más difícil para los seres humanos mantener la perfección que existía en las primeras generaciones. Este proceso gradual de disminución de la longevidad es un reflejo de la decadencia moral y espiritual de la humanidad, donde la distancia de Dios se vuelve cada vez más evidente y la vida humana queda marcada por limitaciones físicas, emocionales y espirituales. Este fenómeno fue, sin duda, uno de los reflejos más claros de las consecuencias del pecado, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el plano físico y social. La pérdida de la longevidad no fue solo un cambio biológico, sino una metáfora del deterioro de la relación entre la humanidad y el Creador. Después de la caída, la humanidad experimentó una transformación profunda y gradual, que implicó un deterioro tanto físico como moral. La degeneración no fue un hecho repentino, sino un proceso que se desarrolló a lo largo de generaciones, afectando no solo la salud y la longevidad de las personas, sino también el comportamiento humano y los valores que guían la sociedad. Desde los orígenes de la humanidad, en el jardín del Edén, las personas disfrutaban de una vida plena en comunión con Dios. Sin embargo, al ceder a la tentación y desobedecer a Dios, el pecado entró en el mundo, trayendo consigo consecuencias devastadoras. La primera de estas consecuencias fue la pérdida de la inmortalidad, lo que provocó que la humanidad fuera sometida a la muerte física. La longevidad de las primeras generaciones, como Adán y Noé, refleja lo que se perdió después de la caída, ya que estas personas vivieron durante cientos de años. Sin embargo, a medida que las generaciones se alejaban de Dios, la edad promedio de las personas disminuía, lo que refleja no solo el debilitamiento físico, sino también el debilitamiento espiritual de la humanidad. Este deterioro físico estuvo vinculado a un cambio aún más profundo, la degradación moral y espiritual. La humanidad, al alejarse de los principios divinos, comenzó a adoptar valores egoístas que a menudo conducían a la violencia, la inmoralidad y el alejamiento de la verdad. La sociedad empezó a estar marcada por la corrupción, la búsqueda desenfrenada de poder y placer, en detrimento del bienestar y la justicia colectivos. La degeneración generacional también ha resultado en un deterioro de la salud física y mental de las personas. Las enfermedades comenzaron a volverse más comunes y el envejecimiento se volvió cada vez más prematuro. Las enfermedades, a menudo vistas como consecuencias directas de la corrupción espiritual y la separación de Dios, reflejaban el estado caótico e imperfecto del mundo en el que vivía la humanidad. El cuerpo humano, una vez perfecto y diseñado para vivir eternamente, comenzó a deteriorarse, como reflejo del deterioro moral y espiritual de la sociedad. En términos sociales, la degeneración se manifestó en la disolución de los valores familiares y la erosión de las virtudes que sustentaban la sociedad. El respeto mutuo, la bondad, la honestidad y la compasión, que alguna vez fueron los pilares de las interacciones humanas, comenzaron a ser reemplazados por la codicia, la violencia y el egoísmo. A medida que el carácter de las personas se corrompió más, se perdió la confianza en las relaciones humanas y la sociedad se encontró cada vez más desintegrada y distante de su propósito original. Esta degradación de generaciones fue, por tanto, una consecuencia natural de la separación de Dios. A medida que la humanidad se alejaba de sus enseñanzas y principios, más visibles se hacían los efectos negativos de esta desconexión, tanto física como espiritualmente.
Las enfermedades y la mortalidad temprana eran solo el reflejo físico de un mal mucho mayor, el mal espiritual que se apoderó de las personas. Cuando la humanidad cayó en pecado, la muerte entró en el mundo como consecuencia inevitable. Sin embargo, la muerte no era concebida como un castigo arbitrario de Dios, sino como una medida necesaria para limitar los daños del pecado y preservar, de alguna manera, la humanidad. Fue, en cierto modo, una misericordia divina que permitió a la humanidad no vivir en un estado de corrupción constante y sufrimiento eterno. El pecado trajo consigo un mal que se extendería sin fin si no había intervención. Dios, en su sabiduría, permitió que la muerte limitara los efectos del pecado, impidiendo que el mal proliferara irreversiblemente. La muerte física fue, por lo tanto, una manera de que Dios cortara la continuidad del sufrimiento y la degeneración espiritual, mientras al mismo tiempo establecía una separación entre el mundo corrupto y la posibilidad de una nueva vida espiritual. Sin embargo, la muerte no era pensada como el fin de la existencia humana, sino como un medio de redención. Dios, en su gran misericordia, reveló un plan de salvación que se aclararía en el sacrificio de Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz transformó la muerte física de una condenación a un punto de transición hacia algo más grande, la vida eterna. El sacrificio de Jesús significó que la muerte ya no sería la última palabra para la humanidad, sino solo el comienzo de una nueva realidad. La muerte también juega un papel en la liberación de la humanidad de la prisión del pecado. Sin la muerte, los seres humanos estarían atrapados en un estado de sufrimiento y decadencia eterna. La muerte, entonces, ofrece un escape a la corrupción que caracteriza al mundo terrenal y abre la posibilidad de un nuevo comienzo, donde la resurrección traería a la vida no solo el cuerpo, sino el alma, purificada y restaurada para vivir en eterna comunión con Dios. Por lo tanto, aunque la muerte fue resultado de la caída y marcó el comienzo del dolor y sufrimiento en la tierra, también fue parte del plan de Dios para restaurar a la humanidad. La muerte, lejos de ser solo una tragedia, se convirtió en el medio por el cual la promesa de vida eterna se cumpliría, dando a la humanidad la esperanza de que la victoria final sobre el pecado y la muerte se obtendría a través de Cristo. Después de la caída del hombre, la humanidad se vio inmersa en un ciclo de degeneración y sufrimiento, pero Dios, en su infinita misericordia, no la abandonó. En lugar de permitir que la humanidad fuera consumida por su propia corrupción, hizo una promesa de restauración, de un futuro donde el mal y la muerte finalmente serían conquistados y se restauraría la perfecta comunión con Él. Esta promesa de restauración se desarrolló de muchas maneras a lo largo de las Escrituras, comenzando poco después de la caída. En Génesis 3:15, Dios habla de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, una referencia profética al Mesías que vendría a derrotar a Satanás y al pecado. Esta promesa es el fundamento sobre el cual se construye toda la historia de la redención. Aunque la humanidad estaba perdida en el pecado, Dios preparó un camino para la salvación, comenzando con Abraham y culminando con la venida de Jesucristo. La restauración que Dios prometió no se limitó a un simple regreso a la situación anterior a la caída. La humanidad, después de la caída, nunca pudo volver al estado perfecto que tenía antes. Lo que Dios prometió fue una restauración completa, una renovación que abarcaría tanto la condición espiritual como la física. Esto significaba que aunque el pecado había introducido muerte, destrucción y corrupción, Dios tenía el poder y el plan para corregir todas estas cosas. En Isaías 65:17, Dios habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el antiguo orden de las cosas, marcado por el sufrimiento y la muerte, sería completamente transformado. Esto nos habla de un mundo donde la degeneración ya no existiría, donde el pecado y sus consecuencias serían erradicados. La humanidad sería restaurada a su condición original de plenitud y comunión con Dios. En el Nuevo Testamento, la promesa de restauración se realiza en la persona y obra de Jesucristo. Vino a traer perdón a los pecadores, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y, lo más importante, ofrecer la muerte y la resurrección como medios por los cuales la humanidad sería restaurada. Al morir en la cruz, Cristo pagó el precio del pecado y, al resucitar, obtuvo la victoria sobre la muerte, abriendo el camino para que todos los que creyeran en Él tuvieran acceso a la vida eterna.
La restauración prometida es también una renovación personal. Cada individuo que se entrega a Cristo experimenta una transformación interna, donde la corrupción del pecado es reemplazada por la justicia de Dios. Este cambio no es instantáneo, sino que es un proceso continuo de crecimiento en la fe y santificación, hasta que, al final, el cristiano queda totalmente renovado, tanto espiritual como físicamente. El concepto de vida eterna es central para la fe cristiana y está estrechamente vinculado a la promesa de restauración. La vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una calidad de vida, donde la comunión con Dios será plena y perfecta. Desde que el pecado entró en el mundo, la humanidad ha vivido separada de Dios, siendo la muerte física la máxima expresión de esa separación. Sin embargo, la vida eterna es la reversión de esta separación, permitiendo al ser humano vivir en continua comunión con Dios sin temor a la muerte ni a las consecuencias del pecado. La vida eterna comienza en el momento en que una persona recibe a Cristo como su Salvador. Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En otras palabras, la vida eterna no se trata solo de un destino futuro, sino de una relación de intimidad y conocimiento profundo de Dios que comienza aquí y ahora. Esta vida eterna está marcada por la paz, el gozo y la plenitud que se obtienen al vivir en alineación con la voluntad de Dios. Sin embargo, la promesa de vida eterna también se refiere a la realidad futura. Cuando todos aquellos que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo resucitarán para vivir con Él para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:4 describe este futuro glorioso, donde Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino final de la humanidad, un estado eterno de felicidad y armonía, sin las consecuencias del pecado. La vida eterna, por lo tanto, no es algo que simplemente ocurre después de la muerte, sino que es una realidad que comienza ahora, con la restauración espiritual que tiene lugar en Cristo. Cuando vivimos en comunión con Dios, nuestra vida refleja ya los primeros signos de esta realidad eterna. Sin embargo, la plenitud de esta experiencia se conocerá en la resurrección, cuando el cuerpo será transformado y la muerte finalmente será vencida de una vez por todas. La Biblia nos enseña que, aunque la misericordia de Dios es inmensa y su deseo es salvar a todos, habrá un juicio final en el que cada persona será llamada a rendir cuentas de sus acciones. Este juicio no se basará en buenas obras o en la simple adhesión a una religión, sino en la fe en Jesucristo y la aceptación de su obra redentora. El juicio final ocurrirá después de la resurrección de los muertos, cuando todos, tanto los justos como los malvados, serán reunidos ante Dios. Aquellos que aceptaron la salvación en Cristo serán recompensados con la vida eterna, mientras que aquellos que rechazaron el sacrificio de Cristo y vivieron en pecado serán condenados. La diferencia entre estos dos destinos estará determinada por la elección de cada persona de someterse a la soberanía de Dios o rechazarlo. El fallo final no será arbitrario, sino justo. Dios, como juez perfecto, no cometerá ningún error, y cada persona será juzgada según lo que hizo, pero también según lo que creyó. Aquellos que hayan vivido en fe y obediencia a Dios experimentarán la recompensa de su presencia eterna, mientras que aquellos que se hayan apartado de Dios enfrentarán la separación eterna. Por lo tanto, el juicio final es tanto una revelación del carácter justo de Dios como una oportunidad para que la humanidad vea claramente las consecuencias de sus decisiones. Este juicio es, al mismo tiempo, una advertencia y una esperanza. Para quienes están en Cristo, es la certeza de que su vida y decisiones de fe serán recompensadas. Para quienes rechazaron a Cristo, es un llamado a reflexionar sobre el destino eterno y la urgencia de buscar la salvación mientras haya tiempo. Al final, el juicio final traerá la justicia perfecta de Dios y culminará con el establecimiento de su reino eterno, donde el mal, el dolor y la muerte ya no tendrán poder. Y la humanidad podrá vivir en armonía con el Creador para siempre. Durante este video, vimos cómo la historia de la humanidad, desde la caída hasta la promesa de restauración, está profundamente conectada con el plan redentor de Dios. A cada paso, la Biblia nos muestra no solo las consecuencias del pecado, sino también el inmenso amor de Dios, que nos ofrece una nueva oportunidad a través de Jesucristo. La promesa de restauración,
La esperanza de la vida eterna y el juicio final no son solo conceptos, sino realidades que impactan directamente nuestras vidas. Lo más importante es que todos tenemos un papel en el plan de Dios. La decisión de seguir a Cristo y vivir según su voluntad nos conecta con esta historia de redención y transformación. No subestimes el poder de una elección, ya que puede determinar tu destino eterno. Si te gustó el contenido y quieres aprender aún más sobre cómo vivir según los principios bíblicos, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Tenemos muchos otros videos que pueden ayudarte a comprender mejor la vida cristiana y cómo puede transformar tu vida. Que la paz de Dios esté contigo y que siga bendiciendo tu vida abundantemente. Hasta el próximo video.